tardes a todos y bienvenidos al Episcopio. Hoy comenzamos puntuales en esta cita de Ávila en 3 siglos, que viene a sacar a la luz algunos aspectos interesantes de la vida de nuestra ciudad en siglos pasados y siglos además bastante representativos para la historia de la ciudad, como han sido el siglo IV, que hablamos el otro día, el siglo XII, que vamos a hablar hoy, y el siglo XVI, que será dentro de 3 días, el día 14. Dar las gracias a los 3 ponentes, que hoy contamos con los 3 aquí en la sala. ¡Qué suerte! Tenemos aquí detrás de la cámara a Blas, que lo ve desde el otro lado de la barrera hoy. Tenemos aquí a Jesús Caballero, que ahora hablaré muy brevemente de él, y a Serafín de Tapia, que está ahí pues preparado ya casi para coger el testigo el próximo día. Daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por llenar el Episcopio. Lo cierto es que si el tema es interesante, el contar con estos ponentes ya es garantía de éxito, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias también a Rosa Ruiz, que también ha estado detrás del proyecto desde el primer momento y la veo ahí entre el público. Jesús Caballero, voy a hablar brevísimamente de él, una mini semblanza, porque no quiero restar ni 5 minutos a la presentación que él nos va a hacer, que va a ser especialmente interesante, pues a la altura de la que nos regaló Blas el pasado viernes. Jesús Caballero es licenciado en Geografía e Historia, en la sección de Historia, y especialidad prehistoria por la Universidad de Salamanca. Él también es monitor de arqueología de las escuelas taller, y ya desde ese primer momento ya se ve una persona pues con ese afán didáctico y de divulgación que hace de una forma estupenda. Él ha dirigido pues más de 90 excavaciones arqueológicas dentro de la provincia de Ávila, y 10 o algo más fuera de la provincia. Sin ir más lejos, recordamos todos dentro de Castellum o fuera de Castellum, que es la sociedad cooperativa en la que trabajan tanto Blas, que mencionamos el otro día, como el propio Jesús, pues algunas excavaciones arqueológicas, pues en los entornos, sin ir más lejos, de algunas iglesias como San Andrés, San Pedro, como San Vicente, el Palacio de los Águila o los hornos posmedievales o el Palacio de los Verdugo, la calle del Tostado, en fin, que mucho del recorrido que él ha ido haciendo a lo largo de estos años ha servido para sacar a la luz muchas de las cosas que nos han servido a nosotros también para aprender mucho más sobre lo que somos, sobre nuestra identidad, sobre de dónde venimos. Por eso es un lujo, es una suerte, es verdaderamente una oportunidad el contar con estos 3 ponentes y hoy en concreto con Jesús Caballero. Muchísimas gracias, Jesús, por aceptar la invitación. Creo que hoy va a ser una charla pues, que vamos a disfrutar mucho. Y si os parece, pues le recibimos con este aplauso al amigo Jesús. No me he enrollado mucho, ¿no? Perfecto. Buenas tardes. Bien. Decía que buenas tardes. Vamos a hacer un enfoque del siglo XII, pero desde un punto de vista arqueológico. Quiere decir que en datos históricos tampoco vamos a entrar más que lo suficiente. Lo cierto es que, si bien desde que la ciudad se funda allá en el siglo I antes de Jesucristo, a mediados del siglo I antes de Jesucristo, y hasta el siglo V después de Jesucristo, los hallazgos arqueológicos de estos momentos, tanto de época republicana como de época altoimperial y bajoimperial, los hallazgos arqueológicos son constantes y numerosos y nos están permitiendo reconstruir la ciudad. No es menos cierto que ya con la llegada de lo que llamamos el periodo visigodo hasta la invasión musulmana, estos hallazgos comienzan a hacerse más escasos, aunque es cierto que Ávila tendría que tener cierta relevancia porque tenía obispo y por tanto era sede episcopal, pero lo cierto, que es a donde queríamos llegar, es que con la invasión musulmana y hasta la repoblación, en ese largo periodo de siglos, desde el principio del siglo VIII hasta finales del siglo XI, en principio, digo en principio y lo pongo entre comillas, los hallazgos arqueológicos se hacen nulos.
entre comillas, porque yo esta tarde voy a intentar demostrar que ese carácter de que no existen restos arqueológicos representativos de este momento, pues creemos, bajo mi punto de vista, no se oye nada. Ahora se oye. Vale. Decía que desde la invasión musulmana en el 711, en Ávila estarían ya los musulmanes, en el 712 seguro, hasta el inicio de la repoblación, allá en el 1087, 1089, los hallazgos arqueológicos, en teoría y en principio, son nulos. Quiere decir que las excavaciones no nos han deparado, en principio, ningún resto arqueológico, ningún depósito sedimentario que nos lleve a esos siglos. Eso sería muy sencillo explicárnoslo diciendo que, bueno, luego con el frenesí con el que cogieron los nuevos repobladores la construcción en la ciudad, podían haber borrado todas las señales, pero todos sabemos que en arqueología el borrar tantos siglos de actividad humana es prácticamente imposible. Por tanto, en este sentido, bajo mi punto de vista, creo que hemos sido los arqueólogos los que hemos sido incapaces de leer bien, de leer correctamente una parte de la estratigrafía de la ciudad. Es decir, entiendo, hoy vamos a intentar ir subsanando algunas cosas, entiendo que cerámicas o estratos que estamos adscribiendo a otros siglos, sin duda habría que meterlos en estos siglos, en lo que llamamos la Alta Edad Media. Porque que existía población, que la ciudad está viva, eso no hay duda. O sea, sin ir más lejos, nos podemos ir al entorno de Ávila. Lo que tenéis en la diapositiva es un yacimiento que se llama Las Enrenas, está en Cillán, en la Sierra de Ávila, y es un yacimiento que estamos investigando en estos momentos y que claramente lo datamos en los siglos 9, 10, 11. A ese tipo de aldeas se refieren lo que llamamos necrópolis, que basa en la roca, un yacimiento súper común en la Sierra de Ávila. Es decir, sabemos perfectamente que población en la Sierra de Ávila existe, posiblemente muy reducida, pero existe población, serían pequeñas aldeitas de ganaderos, pero existían. Y en Ávila nos consta que la ciudad no muere en ningún momento. Es más, sabemos ya que en el 740 Alfonso I va a llegar a la ciudad, es decir, va a recuperar la ciudad durante unos años. Fernando Laínez, un conde leonés, en el 975 y previo al arrasamiento que produce Almanzor, también ha llegado a la ciudad. Hasta que luego Fernando I ya en el 1063 llegará a Ávila para recuperar los restos de Vicente, Sabina y Cristeta y ponerlos a buen recaudo de los que llamábamos infieles. Sabiendo que existen datos documentales muy poquitos, pero existir existen, lo que nos está diciendo es que, claro, está Ávila, punto estratégico, como no podía ser de otra manera, se encuentra en un territorio al sur del Duero muy complicado, muy hostil. Efectivamente, los ejércitos cristianos, los ejércitos musulmanes están en una ida y venida constante. Ávila pasa de manos cristianas a manos musulmanas, de manos musulmanas a manos cristianas, con lo que ello conlleva de arrasar, de recuperar la ciudad. O sea, es un lugar muy ingrato para vivir y se supone y entendemos que la población sería muy reducida, pero la población no muere en ningún momento. Es lo que quiero dejar claro, ¿vale? Esta escasez o esta ausencia de datos arqueológicos de estos siglos va a revertir en lo contrario a partir de que se establece la frontera en el Tajo tras la toma de Talavera por los ejércitos de Alfonso VI y se inicia la repoblación de la zona del Trasduero, al sur del Duero, por parte del famoso Raimundo de Borgoña, casado con doña Urraca, hija de Alfonso VI. A partir de ese momento va a llegar claro, con la repoblación va a llegar un contingente humano importante, llegado del norte, van a ser los que se encarguen de crear nuevas instituciones fuertes para que la ciudad pueda administrarse, para que el territorio, el alfoz de la ciudad se administre, para iniciar la explotación económica de la comarca y todo esto, este siglo que va a ser un siglo esplendoroso para nuestra ciudad, todo esto se traduce en una febril actividad constructiva, que se traduce a su vez en nuestros edificios románicos y en nuestra muralla.
¿Cuál sería la importancia que adquiere la ciudad? No hay más que verla con el catálogo que el cardenal Gil Torres nos da en el 1250, en el que se habla de 18 templos, 4 monasterios, 3 ermitas y una catedral. Eso nos da idea de la potencia que adquirió la ciudad. O sea, estamos hablando de 18 y 8, 26 templos. Daros cuenta, una ciudad que ha pasado de estar arrasada, asolada, en muy poquito tiempo va a ser capaz de recomponerse y adquirir una categoría muy importante. Ahí tenéis las iglesias actuales, bueno, algunas de ellas no son románicas propiamente dichas, pero posiblemente estén levantadas sobre antiguos templos románicos. Se ha atascado. Ahora, ahí teníamos los que se encuentran en pie, pero a ellos hay que añadir estos 8 que han desaparecido, más otros 8 también desaparecidos que no sabemos exactamente dónde se ubicaban. O sea, lo sabemos aproximadamente, pero no exactamente. En los que estos 8 que decimos que están desaparecidos, sabemos perfectamente dónde estaban e incluso alguno de ellos se ha llegado a intervenir arqueológicamente. En torno a estos templos, casi todos, como habéis visto, extramuros a la muralla. Al final dedicaremos un tiempecito a la muralla. En torno a estos templos, decía, se van a desarrollar los arrabales. Pero, ¿por qué es la ubicación de estos templos? ¿Por qué? O sea, ¿es una ubicación aleatoria? ¿Está en función de los arrabales o están respondiendo a otras razones? Últimamente, me voy a remontar un poquitín atrás. En el 313, con el edicto de Milán, Constantino legaliza la religión cristiana y deja de estar perseguida. Ya en el 380, con el edicto de Tesalónica, Teodosio I el Grande va a hacer oficial el cristianismo. Y a partir de una serie de decretos de este mismo emperador, el cristianismo se va a convertir en la única religión. Es decir, no es que vayan a estar perseguidas las religiones paganas, pero las van a arrinconar de tal forma hasta su extinción. Y entonces el cristianismo, como adopta tantísima fuerza, tanto política como religiosa, lo que va a hacer, bueno, claro, acabar con una religión y con un culto así por un edicto, pues es poco menos que imposible. Entonces, lo que hay que intentar hacer es, si yo no logro convertirte, voy a intentar que ese templo donde tú rendías culto lo voy a transformar para que rindáis culto a lo que yo quiero que se rinda culto. Es decir, lo que se va a hacer es cristianizar los antiguos templos románicos. Los antiguos templos paganos. Construyendo otros nuevos o rehabilitándolos al nuevo uso. En Ávila, como ahora veremos, conocemos bien dónde pudo haber templos paganos. No bien, pero sí tenemos datos que nos llevan a decir que allí pudo haber un templo pagano. Y sabemos que el proceso final de ese proceso de cristianización es el románico en el siglo XII. Pero entre medias también carecemos de datos que nos digan, alguno tenemos, que luego diré, de datos de esos estadios intermedios, o sea, de esos templos del siglo VII, del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, porque en Ávila continuaría habiendo cristianos durante la ocupación musulmana, como no podía ser de otra manera, y seguirían rindiendo sus cultos. En este orden de cosas tenemos en estos 8 templos que veis en la pantalla, San Vicente está levantado sobre restos romanos. Son lo que llamamos depósitos estratigráficos de época romana. Y hay quien dice que hay un templo pagano en el que se rendía culto a Mitra. De hecho, bueno, todos conocéis, que somos abulenses, todos conocéis luego la leyenda del judío, de Sabina, Vicente y Cristeta, que lógicamente si Fernando I en el 1063 viene a recuperar esos restos es porque estaban custodiados en algún sitio, posiblemente en algún templo que la arqueología no ha detectado,
previo al que luego se empieza a construir ya en el siglo XII. En San Martín, si recordáis en San Martín, en San Martín hay una ara votiva romana en la pared, que es, cuando paséis por allí lo veis. En San Segundo también está levantado sobre depósitos sedimentarios de época romana y además se recuperó una ara votiva. En San Nicolás, en la base de la torre, hay un pequeño berracos que ya hay que buscarlos un significado ritual en relación posiblemente con la muerte, ya de época romana. Y bueno, en fin, en esto de Santa María la Antigua, ahí sí que hay un templo que podemos, o sea, se excavó parte de un templo que entendemos que es del siglo VII, siglo VIII, es decir, pero de época visigoda. Dicho esto, vamos a centrarlo en San Andrés, que es la última excavación que hemos hecho en una iglesia con cierta amplitud. Entonces, San Andrés es un templo, no hay mucho acuerdo en cuándo se construye, unos dicen que a principios del siglo XII, otros que en el segundo cuarto del siglo XII, sea como sea, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, es un templo triabsidiado de 3 naves, cada nave se corresponde con un ábside, un gran ábside central que además tiene una arquería ciega en sus laterales, que es única en el románico de Ávila. También es una ciudad que se caracteriza por el amplio repertorio iconográfico que tiene, que es único en la ciudad, o sea, no se puede igualar la iconografía que hay en San Andrés, excepto San Vicente y San Andrés, son las que tienen este tipo de iconografía. Tiene un arco lobulado también que da paso al absidiolo meridional, que también es único en la ciudad, y un crismón ya del siglo XIII, en la puerta, que se entiende que es el primer crismón que se utiliza en la ciudad. Bueno, dicho esto, del templo en general, en el siglo XV se va a adosar una sacristía, la tenemos aquí, una sacristía que luego se va a demoler con las restauraciones de 1930. Aquí es donde estaba la sacristía, veis en qué estado se quedó. Ya después de la restauración, la excavación sacó los suelos de esa sacristía, la puerta de esa sacristía, y también la iglesia de San Andrés siempre tuvo problemas de no supieron calcular los pesos y siempre tuvo problemas que se arruinaba. Entonces, en el siglo XVIII introducen este juego de contrafuertes, que no hacían nada, por cierto, y este juego de contrafuertes se van a quitar en las restauraciones que se hacen en los años 60, que ahí ya sí que van a saber ver el problema que tenía, y es cuando añaden un contrafuerte que aquí en esta fotografía todavía no está, aquí donde yo marco. Vale, bueno, dicho esto, deciros, también que por razones que desconocemos desde muy antiguo, ya desde el siglo XIII, en la parte norte de San Andrés se anuló el cementerio que había y se fueron acopiando sedimentos, hasta el punto que previo a la restauración había casi 2 metros de paramento oculto. Ahora, con la última restauración que se ha hecho, se ha rebajado parte de ello y una iglesia que parecía una seta, pues ha tomado más realce, que es el que tenía en origen. Dicho eso, decíamos que San Andrés se levanta sobre niveles romanos y San Andrés tiene elementos romanos. Ahí tenéis en el círculo, eso es un berraco pequeñito, lo que se llama una cupa, que es lo que cubriría esas cistas, esas piletas que veis en la muralla, que es donde introducirían los romanos las cenizas de esos incinerados, o sea, los romanos, los hispano-romanos, los betones romanos. La cupa, el berraquito este, sería lo que indicaría al exterior esa tumba. Esa cupa ha sido reutilizada en la cimentación de San Andrés. Luego es el mismo síntoma que encontramos en otros templos románicos de la ciudad. Y luego tenemos este muro, que este muro es de cronología romana. O sea, claramente es cronología romana. Y, ¿por qué no?, puede estar representando ese momento en el que el cristianismo empieza a desplazar al paganismo y se construyen nuevos templos o se rehacen templos. No, desgraciadamente no tenemos más que este muro, pero es de cronología romana clarísima.
La cosa se pondría sencilla si una teoría que andaba por ahí decía que San Andrés se concibe en principio como un templo de única nave, la que está en amarillo, pequeñita, a la que después se añadirá el resto del templo. Si eso hubiese sido así, sería ese templo intermedio que andamos buscando entre la desaparición o la desaparición de los ritos del culto pagano y la cristianización definitiva del lugar con el románico. Si eso fuese así, lo tendríamos bastante fácil. Luego diremos por qué no es así. Otra teoría que hay es que fuese de una nave única y que se correspondiese con la nave central actual. Otra teoría más es que fuese un templo ya concebido en origen de 3 naves, pero con las naves laterales rematadas en plano, sin absidiolos. Los absidiolos, en un momento no muy lejano, pero posiblemente ya a mediados del 12, como cuando mínimo, se añadirían por necesidades litúrgicas, es decir, la población ha crecido, necesitan nuevos lugares, más lugares para oficiar la Eucaristía. Y la última teoría que dice que el templo en origen se concibe tal y como le conocemos. Bien, la excavación, la arqueología es una ciencia que es sota, caballo y rey, es decir, es impepinable. Entonces, en la excavación da unos datos muy relevantes. Uno, esto es un absidiolo, ¿vale? Y debajo hay una tumba. Esto es una tumba. Luego, en San Andrés hay tumbas previas a la construcción de los absidiolos, ¿de acuerdo? Por otra parte, las cimentaciones de los absidiolos se adosan a la cimentación del ábside central. Luego, los absidiolos, que ya hay datos suficientes histórico-artísticos que así lo dicen, que son posteriores, pero es definitivo el que esa cimentación se adose a la del ábside central. ¿Por qué? Pues porque si una cosa monta en otra y se adosa, es posterior. No sé si un día, un siglo o 20 días, pero es posterior, ¿vale? Y hay un tercer dato importante, y es que cuando excavamos en el interior del templo, efectivamente nos sale un muro, un paramento, que a falta de más excavaciones pudiéramos interpretar, como que existió un primer templo de nave única, que después se tumba ese paramento y es cuando se añaden los ábsides. Decía, bueno, aquí tenéis, este es el absidiolo meridional y tenéis otra tumba debajo. Además, veis que el mortero de la zarpa de cimentación está destruyendo por completo la tumba. O sea, luego, es clava, o sea, estos absidiolos, cuando se construyen los absidiolos, ahí ya hay un cementerio. Yo todavía no he dicho que esas tumbas sean del siglo XII ni del siglo XIII, ¿vale? Pero el ábside central es verdad que no amortiza a ninguna tumba. Ahora, lo único que queríamos ver ahora en este momento es que, bajo nuestro punto de vista y con los datos arqueológicos que tenemos, el templo original de San Andrés sería esto. Sería un templo de 3 naves, pero con las naves laterales planas y por necesidades litúrgicas, posteriormente, no muy posteriormente, posiblemente antes de mediados del siglo XII, se van a añadir los absidiolos. Llegado a este punto, claro, con el románico van a llegar los nuevos cementerios. Pero antes de centrarnos en los cementerios medievales, quería también hacer unas consideraciones acerca de las necrópolis en la provincia de Ávila. Bueno, a estas alturas tenemos documentado, pues ahí lo tenéis, tanto el cementerio hebreo como una de las macbaras musulmanas, como mogollón de necrópolis cristianas. Para el periodo visigodo, mucho o poco, pero conocemos cementerios. Para el mundo hebreo, me estoy remitiendo otra vez al siglo VIII hasta el inicio de la repoblación, a ver qué ocurre en ese periodo de tiempo, porque algún testimonio nos tiene que haber quedado. Decía que para los hebreos, si es que había judíos en la ciudad, que parece ser que sí, pues, ¿por qué no? El cementerio hebreo no lo tenemos datado perfectamente, o sea, ¿por qué no el cementerio hebreo pudo inaugurarse ya en el siglo X, en el siglo IX?
Para el cementerio musulmán digo lo mismo. O sea, hasta donde yo sé, del cementerio musulmán, como que se quiere datar a partir del siglo XIII, pero ¿por qué no? Hasta que no se profundice más en su estudio, ¿por qué no ese cementerio pudo estar funcionando ya tiempo atrás? Luego, los enterramientos, que por cierto sería enormemente interesante profundizar en esta investigación, sobre todo antropológicamente, para una cosa muy elemental, ya no solamente para dar cronologías, sino, por ejemplo, para saber de qué etnia son realmente, o sea, ver si son musulmanes del norte de África o son cristianos convertidos al Islam, ver qué porcentaje de población se convertía, ver qué porcentaje de población no se convertía. El ser cristiano, aunque estaba tolerado y convivía, pero conllevaba el pagar mayores impuestos. Luego, pues muchos de nosotros, pues posiblemente, pues por una cuestión económica, pues nos habríamos ido a la religión musulmana. Dicho eso, tenemos que los hebreos, tenemos que los musulmanes lo tendríamos resuelto, donde estarían enterrando en ese momento, pero este es el cementerio judío. Pero, ¿dónde enterraríamos los cristianos? ¿Dónde enterrarían los cristianos? Cristianos sabemos que sí que había, ¿vale? Si recordáis, al principio de que yo empecé a hablar, os he enseñado tumbas excavadas en roca, son de la Sierra de Ávila, y sabemos cómo enterraban, al menos una parte de ellos, en tumbas excavadas en la roca. Tenemos, no lo he enseñado, yo lo voy a enseñar ahora. En el fondo del Valle de Amblés, en Muñotello, tenemos este cementerio. Os lo pongo otra vez para que os fijéis en la tipología de tumbas. Este cementerio lo tenemos bastante bien datado entre los siglos IX, X, XI. Si yo me voy a lo que os está enseñando ahora mismo, de estas tumbas que están amortizadas por los absidiolos, esta en concreto, ¿qué diferencias encontramos? Prácticamente ninguna. Son tumbas excavadas en el sustrato geológico, es decir, en el granito degradado, que tienen una forma antropomorfa o trapezoidal y que, repito, en otros sitios, en otros contextos, estamos datando en épocas anteriores. Luego, como hipótesis, y en arqueología como en cualquier otra ciencia, primero planteamos hipótesis y luego iremos resolviendo. Luego, si aquí en San Andrés tenemos este tipo de tumbas, las vemos que además están amortizadas por los absidiolos, es decir, son anteriores a la construcción al menos de esos absidiolos. Luego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esas tumbas las podíamos empezar a datar muy anteriormente, o sea, el siglo X, principios del siglo XI. Bajo mi punto de vista, no hay más remedio que sea así, porque, repito, si no, ¿dónde enterraban los cristianos? Y los cristianos tenían que enterrar en algún lugar. Hechas estas observaciones, y repito, veis que alguna cosita vamos llenando de ese periodo tan oscuro, decía que con la llegada de los repobladores y con la llegada del románico, los cementerios, se van a crear nuevos cementerios, posiblemente sobre cementerios anteriores. Los cementerios, pues ya desde época visigoda, tienen que desarrollarse en torno al lugar de culto 30 pasos. Hasta finales del siglo XIII no se entierra en el interior de las iglesias. A partir de finales del siglo XIII ya se va a permitir enterrar en el interior de las iglesias. Se alterna el enterrar fuera y dentro, y esta práctica Carlos III intentó eliminarla por razones obvias, por unas razones higiénicas, pero no le funcionó el decreto que lanzó, y hasta principios del XIX que ya sí se obliga, y es cuando se construyen los cementerios modernos. Bueno, aquí en el caso de Ávila, el que estaba en Santa María la Mayor, ¿no? ¿Se llama así? Eso, Santa María de la Cabeza. Ese sería el cementerio del siglo XIX, cuando ya se anulan este tipo de cementerios. He cogido la necrópolis de San Andrés porque, claro, los cristianos, al estar obligados a enterrar en ese espacio que os digo, el espacio es limitado. No es el caso de los musulmanes o de los hebreos. Los hebreos muy ortodoxos
Es más, tienen prohibido enterrar sobre tierra que ya haya sido alterada por el hombre, por lo tanto, sus cementerios se extienden a lo largo para ir enterrando en suelo virgen. Los musulmanes, en teoría, también funcionan así, pero bueno, como que se lo saltaron un poco a la ligera. Pero los cristianos, al tener un espacio reducido, que también, en el caso de San Andrés, también le alteran porque hay enterramientos más alejados de 30 pasos, pero en principio, al ser ese terreno cementerial muy limitado, lo que ocurre es que va a haber que estratificar los enterramientos, es decir, va a haber que enterrar en pisos, porque a pesar de que las reutilizaciones son constantes, es decir, cada cierto tiempo había que limpiar el cementerio y crear osarios para generar nuevo espacio funerario, o hay reutilizaciones, pues como continúa habiéndolas hoy en día. Yo me quiero enterrar con mi abuelo, abren la tumba de mi abuelo y me entierran con él. Eso es una práctica que se utilizaba de siempre. Pero a pesar de esas limpiezas de cementerio, a pesar de esas reutilizaciones, no hay espacio suficiente y, por tanto, hay que estratificar los enterramientos. Y eso a nosotros nos viene estupendamente a la hora de marcar pautas cronológicas, porque las tumbas es un elemento bastante bien datado dentro de lo que cabe. Entonces, en San Andrés tenemos hasta cuatro pisos de enterramientos. El primero, que es tumbas que están excavadas en el sustrato geológico. El sustrato geológico es la tierra virgen, si queréis, el Jabre que llamamos en Ávila. Están excavadas en el nivel romano y en el sustrato geológico. Son de planta trapezoidal, alguno, como el que os he enseñado antes, de planta antropomorfa, y después se cubren con lajas. Este tipo de laja, claro, se me había olvidado. Cuando vemos este tipo de laja, que ya es granito caleño es con lo que caracteriza al románico de Ávila. El románico de Ávila está construido, como todos sabéis, por una piedra característica que es granito, no es arenisca, como hay quien lo confunde. Es granito caleño que viene de unas canteras de la Colilla, de la cantera de las Sálagas y de la cantera del Lomo. Ese granito lo utilizan para el románico, ¿por qué? Porque es un granito muy dúctil, es fácil, es manipulable y por tanto es muy apto para la filigrana románica. En la muralla no es necesaria esa filigrana y por eso la muralla se construye con las canteras que tienen a pie de obra. Entonces, cuando vemos enterramientos con ese tipo de granito, efectivamente ya lo tenemos que llevar al románico, porque ese granito, aunque los romanos también lo utilizan porque hay una cantera, una pequeña cantera por lo que llamáis aquí la fuente de la rana, pero bueno, luego esa cantera como que en el momento medieval como que la desconocen o parece ser que no la explotan. A lo que os iba, el caso es que cuando veamos enterramientos con granito caleño ya nos tenemos que ir a enterramientos románicos. El mismo material que utilizo en la construcción del templo lo utilizo en la construcción de mi tumba. En ese mismo nivel de enterramientos, bueno, este es igual, tenemos los que antes decíamos. Estos que son casi clavados a estos, ¿vale? Y este tipo de enterramiento. Estos son los enterramientos más antiguos de San Andrés. Y repito, bajo mi punto de vista, parte de esos enterramientos, no los que tienen lajas, pero sí este y este son enterramientos previos a la repoblación, ¿vale? Ese es en el primer piso. Tenemos un segundo piso de enterramientos que está construido, son cistas de lajas. Esta otra, esta que tenemos aquí, que como veis aquí perfectamente también están amortizadas por los absidios, luego son también enterramientos muy antiguos, cuando menos previos, anteriores a la segunda mitad del siglo XII. Es decir, pueden corresponderse, ¿vale?, con los momentos previos de la repoblación, pero también son enterramientos muy antiguos. Y luego ya tenemos los enterramientos del siglo XII, del siglo XIII, que son este tipo de enterramientos. Estos enterramientos que son casi majestuosos, están construidos en sillares de granito caleño, antropomorfos. Aquí tenéis uno infantil muy pequeñito, más chusco, pero veis que es lo mismo. La cabecera está tallada en un bloque de granito caleño. Aquí tenéis otro. Se repiten todas las iglesias, porque esto, por ejemplo, es San Pedro, y también tenéis este mismo enterramiento. Este es el enterramiento típico de este momento. Si os dais cuenta, está en consonancia con la majestuosidad de los nuevos templos.
Templo construido en granito caleño, enterramientos construidos en enterramiento caleño. Cuando el estilo románico es sustituido por el gótico, ocurre también en los enterramientos. Y entonces veis, aquí hemos ido subiendo de abajo a arriba en San Andrés. Veis que estos enterramientos, que son los que está sellando la sacristía, por tanto, son anteriores al siglo XV y posteriores a los anteriores, ya están construidos en granito berroqueño, que llamamos granito gris, en consonancia con las construcciones góticas que ya dejan de utilizar el granito caleño. Eso lo veis en la ciudad perfectamente. Y bueno, luego también esto a nivel anecdótico, porque el suelo de madera de San Andrés estuvo levantado un tiempo, supongo que muchos no lo veríais, pero claro, es un área cementerial y está todo lleno de tumbas, lleno de laudas, unas escritas en estilo gótico, o sea, en letra gótica, las que son entre el 14 y el 15, a partir del 16 ya en letra capital. Los que no hayáis visto, bueno, pues os hacéis idea, toda la iglesia repleta de este tipo de enterramientos. El ritual funerario, bueno, es muy común, le conocemos todos, pero para introducir a donde quiero llegar vamos a recordarle. Los cristianos orientan, el enterramiento tiene que estar orientado con la cabeza al oeste y los pies al este, es decir, mirando a Jerusalén, al sol naciente, a donde nació Jesucristo. Se entierran sin ajuares, o deben de enterrarse sin ajuares, porque el cielo cristiano es un cielo inmaterial, por tanto lo material no es necesario. Entonces es verdad que apenas nos encontramos ajuares, luego ya en el siglo XVIII, incluso el siglo XVII, se pueden enterrar con algún rosario, pero en principio se entierran sin nada. Bueno, entre otras razones, ya no solamente porque el cielo sea inmaterial, sino porque la pobreza del común pues no estaba para que tú anduvieses enterrándote con posesión, con pertenencias que harían falta en la tierra, más que en el más allá. Aún así, y también como anécdota, para que veáis el arraigo que tienen las tradiciones, todavía nos seguimos encontrando, y hasta bien entrado el siglo XVII incluso, a muertos con una moneda en la mano o en la boca. Es decir, eso es herejía pura, porque eso es el pago a Caronte. El famoso Caronte es un culto pagano. Me refiero para que veáis la tradición que un culto puede llegar a tener. Por eso lo relacionamos, o relacionarlo con lo que os decía de que acabar con esos templos paganos era realmente complicado. Y por eso, con el culto, no con el templo que lo tiro, sino con el culto, con un lugar en el que se recuerda que tú ibas a orar. Y por último, entierran en posición de decúbito supino, o sea, al frente, mirando al frente, con los brazos flexionados en posición de oración y excepcionalmente, bueno, esto es un enterramiento típico, y excepcionalmente en posturas forzadas, pero esta postura forzada es porque es un enterramiento en el interior de la iglesia y es una reutilización. Entonces el tipo era más largo que el anterior y hubo que flexionarle. Además de que, bueno, el ritual se va haciendo más flexible a medida que avanzan los siglos. Pero bueno, en el siglo XII era el ritual que yo os está contando. Llegaba a esto porque en una de las tumbas, os habéis fijado antes, os la he enseñado, habéis visto, os ha llamado la atención unos hierros que hay dentro. Veis que hay como un cinturón de hierro, hay un grillete, otro grillete, que cuando apareció, pues por la posición en la que estaba, pues nos llevó a engaños. Todos pensábamos que era un hombre, mirad la posición en la que está. Luego resulta que es una mujer. Y veis grilletes en las piernas, es decir, es una señora de unos 45 años que estaba hecha polvo, además porque tenía artritis, tenía osteoporosis, estaba hecha una mierda, que se la entierra encadenada. Esto no es una cosa extraña porque en San Pedro tenemos otro, ya del siglo XVI, pero este sí que le veis con grilletes de verdad. Entonces parece ser que esto es lo que llaman reos de calle, es decir, gente que ha cometido delitos de tipo sexual, de tipo económico, básicamente. La señora, pues imaginaros
Era una señora, pues imaginaros qué delitos habría cometido en aquellos momentos. Y también como anécdota, porque esto es una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, en este cementerio hay una fosa excavada, una fosa, es decir, un agujero abierto en el sustrato, datada perfectamente en el siglo XII por el material que tiene. Es esta fosa, llena de cacharros, tiene hasta 6 recipientes, estos recipientes, que además de ser muy extraño encontrar este tipo de estructuras en un cementerio, porque en Ávila es la primera vez que lo encontramos, más aún el contenido que tenían algunos de estos recipientes, que lo tengo aquí y os lo voy a leer porque yo esto no lo retengo jamás. Tiene una cosa así que se llama iminioestilbeno, que viene a ser algo que en la actualidad se utiliza para medicar a gente que tiene convulsiones, ¿vale? Entonces, eso lo contenían 2 de estos recipientes, desconocemos por qué, yo os doy el dato, ahí está. Es extraño el que haya este tipo de estructuras en un cementerio y también es extraño el contenido que tenía. Pero, sin embargo, esta fosa me da pie para cambiar de tercio y irnos a otro tipo de estructuras que también es muy común en el siglo en el que estamos. Si bien decíamos que, claro, el románico, el espectacular románico que tenemos y la muralla son elementos que vienen de este siglo, pero claro, aquí hay una vida que hay que reestructurar, también hay una ciudad que hay que recomponer, ahí donde vive la gente del común. Y lo cierto es que de ese momento sí que encontramos estructuras, pero no tantas como parecen, ¿eh? Pero lo que sí que encontramos son este tipo de estructuras excavadas en el suelo que estarían en relación con edificios que luego se arrasaron durante la Baja Edad Media cuando se construyen nuevos edificios. Este tipo de fosas, las hay de muchas formas y tamaños, son auténticos campos de fosas, están respondiendo a áreas industriosas, a áreas de almacenamiento. Unas servirían como silos de grano, en otras ocasiones son contenedores para sujetar grandes tinajas, en otras ocasiones son hornos, en otras ocasiones son molinos, es decir, no responden todas a un mismo uso. Entonces, lo que nos da a pensar que son pequeñas áreas industriales, artesanales, que se desarrollan en el interior de la ciudad. O sea, este tipo de estructura aparece en todas las excavaciones, es una cosa súper común. Y claro, no podíamos estar hoy aquí sin hacer una referencia a la muralla. Yo no voy a entrar en descripciones de muralla que todos conocemos, sino que solamente voy a dar unos datos que me parecen interesantes. O sea, a la altura de hoy, todavía no sabemos exactamente cuándo se construye la muralla. Efectivamente, tenemos rechazado, o la mayoría rechazamos que la muralla se construya en el siglo XI, o sea, creemos que es del siglo XII, muy posiblemente. Yo aquí cada uno dice lo que piensa, muy posiblemente de la segunda mitad del XII, incluso entrando en el XIII, pero lógicamente entendemos que una ciudad como es Ávila, un punto estratégico con la repoblación, tiene que tener una muralla. Entonces, viene al caso este dibujo de Almeida, esto es la puerta de San Vicente, todos lo habéis observado, estos cortes, que efectivamente, o sea, nadie duda, yo no voy a entrar ahora en si hubo una muralla romana, si es del siglo V, pues me voy a lo que nos está interesando. Entendemos que una ciudad en constante, que se tiró siglos, pero ya desde las segundas oleadas invasoras, allá en el siglo V, siglos, en un terreno hostil, en un terreno bélico, tenía que tener muralla, mayor o menor. Entonces, entendemos que durante la época de ocupación musulmana, de alternancia musulmana-cristiana, la ciudad tuvo que tener una muralla y entendemos, o mucha gente entendemos así, que esa muralla, cuando los repobladores llegan, se va a recomponer, se va a recrecer y una vez que la población está asentada y la ciudad empieza a tomar vida es cuando se va a construir el mole de muralla que tenemos actualmente. Entonces, muy posiblemente
Este cubo, además, arqueológicamente, aquí se ha excavado, como bien sabéis, se ha excavado en los dos laterales y efectivamente este cubo cuadrangular, se le asocian niveles que se pueden datar desde el siglo VII al siglo XI, es decir, perfectamente puede ser parte de una cerca musulmana, es decir, que en principio, ¿por qué no?, la muralla de Ávila podía ser una muralla de menor envergadura con cubos cuadrangulares que cuando ya la población se asienta y ya se planifica el pedazo de muralla que tenemos ahora, pues quedan envueltos en los cubos semicirculares. Esto mismo que vemos aquí en la Puerta de San Vicente, cuando paséis por la Puerta del Alcázar, también se observa, ¿vale? Lo que pasa es que es en los dos únicos lugares que se observa. Y a fecha de hoy, que hemos hecho bastantes excavaciones por bastantes puntos de la muralla, lo de los cubos cuadrangulares pues no lo estamos viendo en más sitios, pero bueno. Lo cierto es que sin duda tuvo que haber una cerca previa y una cerca anterior al siglo XII. Dicho eso, también lo que las excavaciones nos demuestran, una cosa que ya sabíamos, pero las excavaciones lo están demostrando, y es que, bueno, ya desde los mismos orígenes de la muralla incluso, se sabe documentalmente, en los lugares, los basureros de la ciudad estaban fundamentalmente a la salida del Arco del Carmen y a la salida del Arco del Rastro. Allí se iba acumulando basuras, todo lo que se generaba en la ciudad, tanto basuras domésticas como basuras industriosas, como la mierda de los caballos, como los cascotes de las restauraciones de viviendas, etcétera. Todo eso se fue acumulando. Efectivamente, el ayuntamiento, el concejo, obligaba de vez en cuando a extenderlo porque se quedaban taponar las puertas, pero esto es una costumbre que ha perdurado hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, esta foto que tenemos aquí es de los años 70, es decir, en los años 70 se estaba retirando todavía escombro. Quiero decir que la arqueología, esto es la muralla en origen. O sea, nosotros el lienzo norte no lo podemos imaginar como está ahora, que es prácticamente un jardín. Eso no ha sido más que la explanación de los vertederos que allí había y se ha quedado así tan lindo, pero en origen la muralla es una muralla es una zona mucho más agreste. Es decir, ellos lo que hacen aquí, si os dais cuenta, esto es 1 metro, esto mide 1 metro, es decir, esto es el Arco del Mariscal. Aquí tenemos hasta 2 metros de muralla oculto ahora mismo. Es decir, imaginaros la muralla que tenemos con otros 2 metros más de alta y encima levantar encima de sus propias canteras. Estas son las canteras, que ellos extrajeron la piedra para construir la muralla. No se iban a ir a Muño Pepe a por ella teniendo la pie de obra, claro. Entonces, a lo que voy, que la excavación nos está demostrando cómo toda esa zona del lienzo norte, nada tiene que ver la topografía actual, nada tiene que ver con la topografía de aquel momento. Y otro dato importantísimo, muy interesante, es este. ¿Veis el encintado que tiene la mampostería? ¿Vale? ¿Le veis? Precioso. Bien. Esto está oculto por estos vertederos, pero alguien me podía decir, vale, los vertederos, al menos con la envergadura que luego tuvieron, no pueden, hasta por lo menos el siglo XV o siglo XVI, no podían estar tapando tanto alzada de muralla, porque si no, ¿para qué queríamos una muralla tan esplendorosa si la estábamos quitando poder defensivo? Pero, aun siendo así, estos vertederos que tenemos aquí, porque los tenemos bien datados, esto es siglo XV. Es decir, esto estaba cubierto ya en el siglo XV, este encintado. Pero, si os dais cuenta, por donde yo paso el puntero, eso es lo que se llama una zanja de cimentación. Es decir, yo para construir un edificio excavo una zanja y a partir de ahí levanto el cimiento y después tapo. Es decir, el cimiento es una parte que no queda visible. Sin embargo, ellos, esta parte que es cimentación también está encinta. Quiero decir con ello que si la muralla, y no lo vamos a dudar, por lo menos hoy, si la muralla es del siglo XII, segunda mitad del siglo XII, este encintado es el original, porque está en las cimentaciones. Lo captáis, es decir, porque alguien me podía decir, no, pero es que este encintado se ha hecho luego en el siglo XVI. No.
Este encintado se hace cuando se construye la muralla, porque les gustaba tanto que hasta lo aplicaban allí donde no se veía. Por cierto, cuando subáis a la muralla, este mismo encintado lo vais a ver subiendo por el centro de recepción de visitantes, o la oficina de turismo. Ahí se ve este encintado también. ¿Vale? Y yo, si queréis preguntar algo, si no, yo concluyo. Que es lunes y bueno, muchas gracias.